Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Bueno, una charla, yo diría, más que interesante con Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante en el estado de Michoacán, y nos echaremos una partida de dominó a ver qué tan bueno es, porque siento que no es tanto. Él ha sido alcalde de Tumbiscatío, ha sido diputado local 2 veces, Sí, 2 veces diputado federal, así es. una vez senador de la República, 3 veces secretario de del gobierno de Michoacán, la última secretaria del Migrante en Desarrollo Económico y en Desarrollo Social. Pero déjeme decir que como senador de la República tuvo una comisión importantísima en aquel tiempo, no sé si sigue haciendo, pero es la comisión de la Secretaría de Marina. Sí, claro. Bueno, me da mucho gusto saludarte, estar nuevamente contigo, estar con toda tu audiencia y, por supuesto, poder compartir esta nueva etapa como funcionario público del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, quien, por cierto, fuimos compañeros de lucha desde que él estaba muy joven en la universidad, estaba en la escuela, en Derecho, en la Facultad de Derecho, cuando yo ya dirigía al principal partido de izquierda en el Michoacán y en el país, que era el PRD, un partido político que tú recordarás, lo formamos con el ingeniero Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con el ingeniero Eberto Castillo, que por cierto, Eberto Castillo, yo estuve muy cerca, junto con otros compañeros de Michoacán a nivel nacional, como parte de su equipo político. Iba mucho a Lázaro Cárdenas, tú recuerdas. Con Taide Aburto, que fue diputado federal. Porque además estuvieron presos en Lecumberri en el 68 y luego fueron expulsados a Chile y de allá regresaron. Yo conozco al ingeniero Eberto precisamente por el ingeniero Taide Aburto y también por otros funcionarios y liderazgos de la izquierda política en nuestro país. Bueno, contarte, Samuel, y contarle a la gente que nos escucha que desde entonces pues, hemos venido trabajando. Esta es una nueva etapa de responsabilidad que me está permitiendo poder pues poner en práctica varias experiencias y conocimientos que he adquirido en mi vida como senador, como diputado. No olvides de que sí es cierto, fui presidente de la Comisión de Marina, sigue siendo una comisión muy importante. Yo tenía que ver con los almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes, capitanes de navío, tenientes de navío, toda la carrera de nuestras Fuerzas Armadas, la parte de la Armada de México, y que teníamos que trabajar de manera coordinada, viendo temas de aguas internacionales, por ejemplo, el tema del Golfo de México, Golfo de América, que ahora hay una controversia y que ya ha solicitado la Presidenta de la República el que Google rectifique, porque efectivamente ningún país puede ponerle a un golfo en aguas internacionales el nombre que quiera o que a su modo le convenga o le parezca conveniente. No, tú puedes ponerle el nombre a tu plataforma continental y tu plataforma continental es cuando termine el territorio, empieza la playa, sigue una plataforma continental, pero luego baja y esa plataforma puede medir 70, 80 o 150 millas náuticas, no más. Y ya lo demás es aguas internacionales. Las aguas internacionales las regula las leyes internacionales donde concurren todas las naciones del mundo. No solamente una nación de manera unilateral puede determinar. Entonces,
esta nueva etapa de la Secretaría del Migrante en Michoacán, pues es un poco poner en práctica y en experiencia lo aprendido en el Senado, en la Comisión América Latina y el Caribe, que también formé parte como diputado federal, en la Comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia. ¿Y por qué lo menciono? Porque en Europa, por ejemplo, hay un problema grande y grave de migración, Sí, demasiado. de violación de derechos humanos, de una serie de actos de gobiernos que atentan contra grupos étnicos en Kosovo. Tú lo recordarás. Lo que está ocurriendo ahorita en la guerra de Ucrania con Rusia y lo que ha ocurrido históricamente en el mundo, pues en Europa mucho ha ocurrido. La migración estaba revisando un documento. Los países que ahorita tienen mayor migración en el mundo es Australia y la parte de Oceanía, con una migración que ha crecido en los últimos años 7.5% la población en Oceanía y Australia. Segundo lugar, Estados Unidos con 4.0 de incremento por toda la movilidad y migración que se está dando de América Latina, del Caribe, de México, pero también que vienen de Asia y de África e incluso de Europa. El tercer lugar en migración es Europa, donde está llegando un 3.5% adicional en los últimos años, principalmente de Medio Oriente y de África. Entonces, en el mundo, de manera constante, hay una migración. Y no nos vamos a perder en todo el mundo, nos vamos a centrar en lo nuestro, en lo que nos preocupa, que es nuestra migración hacia Estados Unidos, de parte de México y de parte de Michoacán. Y por eso, en esta responsabilidad que el maestro Alfredo Bedoya me ha indicado, me ha colocado en esa responsabilidad, me ha designado, pues yo voy a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar, para acompañar, para llevar a cabo una serie de acciones que permitan ayudar, proteger a nuestros migrantes michoacanos y michoacanas, que son más de 4 millones de origen michoacano, ya sea que nacieron aquí, emigraron, ya sea que nacieron en Estados Unidos, hijos de michoacanos, o que nacieron en Estados Unidos y que ya son nietos de los hijos de los michoacanos. Todos ellos tienen un origen michoacano y son alrededor de un poco más de 4 millones. Pero algo que es importante decir, no podemos alarmarnos por los 4 millones. Realmente quienes corren riesgos son quienes no tienen la ciudadanía, la residencia y que están en un estatus sin documentos. Los indocumentados, los ilegales. Yo no quiero llamarles ilegales, porque los seres humanos no somos ilegales. Inmigrantes. Somos inmigrantes en un país sin con un estatus sin documentos que solicita ese país. Vamos a ir a un corte, Toño, pero regresando para terminar un punto que me interesa. Creaste mucha polémica tu nombramiento como secretario del Migrante, creó mucha polémica, todavía está en boga ciertos adversarios tuyos del gobierno de Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedoya, y está en boga, y recientemente te afiliaste a Morena y provocó una serie de videos que ya platicaremos en el siguiente bloque. Estamos con Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante. Regresamos. Antonio, dejamos una pregunta en el aire que creó mucha polémica tu designación. Evidentemente no todos, pero sí gran parte. Y además te afilias a Morena recientemente y se dobla esa polémica.
Sí, se explosiona, yo diría. Pero bueno, dinos tu punto de vista, tu parecer. Bueno, primero decir que tengo más de 30 años en la lucha de izquierda. Incluso muchos de los que me critican, pues todavía no andaban en esta lucha con nosotros. Decirles que para mí no ha concluido el esfuerzo que inició el ingeniero Cárdenas de transformación del país. Es decir, habría que lograr la democracia, la igualdad, el respeto a los derechos humanos. Había que lograr hacer de México un país igualitario, sin pobreza, sin gente que tuviese que emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos para buscar oportunidades, porque aquí no las encontraba. Y yo espero que en un futuro sí las encuentre para que ya no sigan yendo hacia Estados Unidos nuestros connacionales michoacanos y mexicanos. Entonces esta lucha la iniciamos hace muchos años. Yo entiendo las críticas porque obviamente hay quienes luego al interior dicen, oye, pues es que pues estos vienen a competirnos por los espacios. Yo creo que luego creen que es bueno cerrar el partido y no abrirlo hacia una pluralidad que vive la izquierda, porque la izquierda no es solamente esa izquierda que conocimos comunistas de hace muchos años, trotskistas, maoístas, sino la izquierda mexicana ha sido una izquierda como muy amplia y muy plural, que se ha venido nutriendo con fuerzas progresistas, incluso de partidos que en otro momento eran repudiados en México, como fue el caso del PRI. No olvidemos incluso que el origen del propio Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, fue el PRI, y que varias gente del PRI todavía en elecciones pasadas se incorporaron en el proceso electoral o al gobierno del propio presidente López Obrador, y que ahora quienes todavía fueron priistas en la etapa de López Obrador, con Claudia vinieron a Morena y se están inscribiendo. Y Morena lanzó una convocatoria y una meta, dijo, a ver, vamos a inscribir tantos millones a nivel nacional, y en Michoacán la meta son 300,000 militantes más. Bueno, ahí yo no leí que dijera 300,000 militantes menos Antonio Soto. O sea, yo entiendo que yo entro dentro de los 300,000, que tengo algún derecho por haber participado en la lucha por más de 30 años en la izquierda, que a mí jamás me han agarrado con los dedos en la puerta por temas de escándalos de corrupción. O sea, a lo mejor yo he hecho declaraciones fuertes, las reconozco, porque la izquierda es controvertida. Yo no conozco una izquierda sumisa, no conozco gente que sea progresista y que sea de izquierda y que sea agachona. La gente de izquierda es autocrítica y eso tiene un valor. ¿Quiénes no son los autocríticos? Pues los de la derecha, los conservadores, los que todos quisieran que no se moviera nada. Los que somos de izquierda, Samuel, somos autocríticos hasta con nuestros propios líderes y con nuestros propios dirigentes, pero lo hacemos de manera respetuosa porque queremos que las cosas verdaderamente mejoren y cambien, y de manera fraterna. Así que no tengo ningún temor. Me inscribí a Morena y claro que hay 2, 3 que se ponen nerviosos y que mandan noticias ahí para golpearme. Esos mismos, muchos de ellos, fueron con los que estuvimos lidiando también en el PRD, eso que ahora se llama un bloque opositor del propio gobierno que encabeza el maestro Alfredo Bedoya. Parte de ese grupo, pues eran los de toda la vida que han estado ahí buscando confrontar al propio partido en aquel tiempo PRD, ahora lo quieren hacer en Morena. El partido Morena no tiene un propietario que yo sepa, es un partido del pueblo, es un partido y un instrumento de lucha de las y de los ciudadanos que pensamos y que somos libres y que somos progresistas. Quien crea que es dueño y que puede controlar a Morena como partido patrimonialista está equivocado. Así que, Samuel,
Para mí eso son hasta halagos, hombre. Se ponen nerviosos algunos porque va a haber competencia, porque he solicitado que Morena ahora abra sus procesos internos a que sean sus militantes los que decidan quiénes son sus candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a gobernador del estado y a los distintos cargos de elección popular, que fue una lucha de la vieja guardia de la izquierda a nivel nacional, de la apertura del sistema político democrático, antidemocrático que vivíamos. Nada más de hacer la alusión de que muchos morenistas están, digamos, molestos, por decirlo menos, porque hiciste unas declaraciones en contra del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay molestia y se sienten como que no debes... Como ofendidos. Sí, como que no debes tú de estar de este lado porque criticas al líder de facto. A ver, efectivamente hice una crítica y la hice de manera fraterna, y algo que quiero comentar. Yo voté por el licenciado Andrés Manuel López Obrador todas las veces que fue candidato a la presidencia de la República. Así que, o sea, una crítica, pues no creo que tenga más peso ni mayor valor que todas las campañas que trabajamos juntos con Andrés Manuel desde el 2006, cuando él fue candidato a la presidencia de la República y nos la robó el señor Calderón. Yo era candidato a diputado federal por Lázaro Cárdenas, trabajamos juntos. El 2012 también trabajamos juntos para la presidencia de la República, que ganó Peña Nieto. Y entonces ahora, todavía de manera muy reciente, por la doctora Claudia, estuvimos ahí apoyando esa campaña. Entonces, yo soy parte de la izquierda, y quien no quiera aceptar críticas en la izquierda, no cabe. Aquí hay que entender que la izquierda es autocrítica. El que no quiera críticas, que se vaya a su casa, o que se vaya con el PAN, o que se vaya a la derecha, pero no en la izquierda. En la izquierda, la gente que pensamos somos críticos y autocríticos, y hay que aceptar para mejorar. ¿A poco decir que todo está bien y que todo está saliendo perfectamente ayuda a un movimiento? No, un movimiento debe de verse hacia adentro y reflexionar sobre lo que está haciendo bien y sobre lo que está haciendo mal, para con esas autocríticas pues poder construir, mejorar y darle a México lo que México quiere: una verdadera transformación en todos los ámbitos de la vida pública. Antes de pasar al tema, ahora sí, de migrante, de migración. ¿Qué es para lo que me invitas? Sí, para el último. La cuestión fue de que llegas a un espacio que estaba dominado, por decirlo de una manera, por uno de los aliados de Morena, que es el PT. Llegas ahí y entonces les quitas el espacio, o ellos suponen que les quitas tú, cuando el gobernador es el que puede hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y se te viene una serie de críticas y casi a la yugular. ¿Tú cómo encontraste la secretaría? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedes decir sobre eso? Pues mira, Samuel, primero decirte que yo agradezco la designación que me hizo el gobernador, porque además pues estamos a prueba todos. El único que tiene seguro, el cargo en el gobierno del estado es el gobernador del estado, que se llama Alfredo Ramírez Bedoya, porque fue el pueblo de Michoacán el que fue a cruzar una boleta para hacerlo gobernador, y ganó con el voto popular. Luego la Constitución y la ley determina que el gobernador designa en las distintas oficinas para el despacho de los distintos asuntos a quien él quiera, considere que puede ayudar, servir como funcionario público para atender los temas de la sociedad y del pueblo de Michoacán. Él, los cambios que ha hecho, los ha decidido y los ha determinado en base a sus facultades constitucionales, a sus atribuciones constitucionales y a sus facultades legales. Así que nadie tiene el puesto seguro. El único que lo tiene seguro es el gobernador de Michoacán. Así que los puestos son transitorios: o damos resultados o nos vamos.
Yo les he dicho en la Secretaría, ahora que llegué, a ver, nosotros llegamos en un momento complejo y difícil porque tenemos encima al gobierno de los Estados Unidos sobre nuestros connacionales, amedrentándolos en las colonias, en las escuelas, en donde trabajan, en las casas del migrante, hasta en las iglesias. Entonces, eso no había ocurrido antes. Entonces, tenemos un gobierno que de manera unilateral, violatorio de los derechos humanos, del derecho a la migración, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación, no están cometiendo delitos. Y los que cometan delitos tampoco estamos defendiendo a ningún delincuente. Nosotros estamos defendiendo a la gente buena, trabajadora, productiva, michoacanas y michoacanos que van a Estados Unidos. Bueno, en esta etapa difícil, bueno, sí se requiere que se vea que en Michoacán, pues por lo menos estamos preocupados y que se sepa que en Michoacán el gobierno del estado está al pendiente de nuestros connacionales. Tenemos más de 4 millones de michoacanas y de michoacanos que yo ahora que tengo 18 días me han dicho, oye, pues qué bueno que te estás comunicando con nosotros. Ya hablé a Chicago, ya hablé a California, ya hablé a Texas, ya hablé a Carolina, ya hablé con gente de Oregon. Sí, estoy hablando con los líderes. Unos que sé que son del PRI, otros que son del PAN, otros de Moreno. O sea, yo les digo, a ver, aquí no es un tema de partidos. Aquí es un tema de que ustedes se fueron a Estados Unidos a buscar una oportunidad, están siendo productivos, están contribuyendo con la economía de allá y además están ayudando a la economía de Michoacán y del país. Y ustedes no son delincuentes, ustedes son seres humanos que tienen derecho a emigrar y a trabajar y a tener oportunidades. El gobierno de Michoacán está al pendiente y quiere estar al pendiente de ustedes. Y por eso lanzamos un programa en coordinación con el gobierno federal que se llama México Te Abraza a nivel federal, y en Michoacán se llama Michoacán Te Abraza. Ese programa contempla muchas acciones que nos van a permitir estar al pendiente y poder apoyar a nuestros connacionales. Toño, tenemos que irnos a un corte y bueno, ya entramos en el siguiente bloque a temas ya que tienen que ver con esa relación, sobre todo en el área migratoria entre Estados Unidos y México, pero sobre todo su impacto en Michoacán y bueno, establecer si estamos o no preparados para dar empleo a los posibles deportados, sobre todo porque considero que no hay suficiente para los que estamos aquí viviendo en territorio michoacano. Vamos a un corte, regresamos y ya nos toca la partida. Bien, Toño, pues ya la situación, ya digamos, desde antes de que era candidato Donald Trump, hoy presidente de Estados Unidos, ya se venía una avalancha de situaciones que ponen en riesgo a nuestros connacionales que van hacia Estados Unidos, ¿no? O que intentan también ir a Estados Unidos. Y eso, pues, y ahora que ya es presidente, ha puesto algunas medidas donde sí crea mucha preocupación, ocupa y crea mucha preocupación de los gobiernos federal y tanto de los estados y más Michoacán, teniendo en cuenta lo que tú nos dijiste hace rato, su estatus de entidad migrante. ¿Cuáles serían lo que nos estamos blindando? ¿Cómo nos blindamos ante esos, digamos, ataques? A ver, no es fácil blindarse uno ante las decisiones de un gobierno de otra nación con su propia soberanía y con sus propias reglas nacionales, pero también aquí nosotros hemos visto que la presidenta de la República, que la Cancillería han estado muy cuidadosos para que se respeten a nuestros connacionales, exigiendo al gobierno de Donald Trump que respete pues todo el orden legal internacional que otorga derechos a los migrantes. Y ese orden internacional obliga
a los gobiernos nacionales de todo el mundo, porque hay tratados que están suscritos, pues a cumplir ciertas reglas. No puedes de manera unilateral imponer tus propias leyes a rajatabla si violentan tratados internacionales. En el caso de cómo nos estamos blindando, pues bueno, desde la Presidencia de la República se están tomando una serie de acciones, que tú lo sabes, en el tema de México Te Abraza para los deportados, que se está en esta misma semana ya por ir el secretario de Economía para ver la parte de los aranceles. Sí, hoy en la mañana se dio a conocer, estaban esperando la ratificación del responsable del comercio en Estados Unidos, porque lo tiene que ratificar el Senado, es el día de hoy. Hasta entonces, mañana o pasado, estaría Marcelo Ebrard viendo el tema de los aranceles. Y García Harfuch estaría viendo en otra mesa el tema de la seguridad y todo lo relacionado con los asuntos que mucho hemos escuchado, que los cárteles mexicanos son denominados ya como terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos y hasta ya los ha enlistado. Bueno, la parte de seguridad, ver el tema de las drogas, el fentanilo principalmente, y la amenaza permanente de correr y deportar a millones de migrantes, no solamente mexicanos, sino de toda América Latina y el Caribe, pero luego no llevarlos hasta allá, sino dejarlos en la frontera, generando a México un conflicto y un problema muy serio. Afortunadamente, el secretario de Estado en visita en El Salvador y creo que en Panamá tuvo un acuerdo, al igual que con Guatemala, para que deportaciones se fueran directas desde los Estados Unidos hasta esos países sin tener que pasar por México y no generarnos un caos y un conflicto. Bueno, el tema es complejo, es un tema del ámbito del derecho internacional y de la diplomacia internacional. Yo quiero señalar que los estados, las 32 entidades federativas, no tenemos facultades ni atribuciones para tener acuerdos, convenios de ningún tipo con gobiernos de otras naciones. Para eso tenemos el Estado mexicano, quien es la representante, pues es la presidenta de la República, a través de la Cancillería, y para cada tema, economía, comercio, pues economía. El tema, el del comercio. El tema de la seguridad, pues con el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. Y cada tema, pues lo ve cada quien. Entonces, nosotros un poco estamos nada más viendo cómo acompañamos, cómo adaptamos las decisiones de carácter nacional de México a Michoacán y poder ayudar a las y a los michoacanos. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos esperarlos, primero con los brazos abiertos a los que deporten, a los que nos regresen, que ya estén trabajando allá, que vivan allá y que los corran. Bueno, el aeropuerto de Morelia está habilitado como uno de los 5 o 6 aeropuertos de México donde de manera oficial, a través del Instituto Nacional de Migración, se van a recibir deportados. En los 28 días que lleva el presidente Trump, no ha habido un solo avión de deportados. También para que estemos tranquilos, los familiares de los connacionales que viven en Estados Unidos. ¿Por dónde han salido ya varios deportados? Han salido por los 11 puntos establecidos en la frontera norte de México con Estados Unidos, empezando por Tijuana, terminando, creo que, en Reynosa, de Tamaulipas. Todas las entidades están. Ahí llegan deportados, ahí está el Instituto Nacional de Migración, ahí está Guardia Nacional, ahí está el gobierno federal. No están los gobiernos de los estados. Un poco quiero también aclararlo, porque es un tema de carácter federal e internacional. Y
no nos han pasado hasta este momento ningún reporte, el Instituto Nacional de Migración, de los 13,500 que anoche iban deportados. 13,500 en 27 días, al día de ayer. No nos ha pasado un reporte. Oye, de Michoacán hemos detectado, tenemos una lista de 300 o de 400. No ha ocurrido. Porque además ahí los inscriben al programa, los que quieran, del bienestar, programas del bienestar. Se les da un apoyo al Seguro Social, los inscriben al Seguro Social. Eso establece el programa. De manera automática. Sí, a los que quieren. Sí. Y se les da un apoyo de 2,000 pesos para que lleguen en autobús a la ciudad o el municipio de origen. Muchos de ellos, y también se les ofrece, eso es importante, poder estar en algún albergue. Albergues que están habilitados de las ciudades de la frontera, coordinados con gobiernos estatales de allá y con gobierno federal. Como los 5 albergues que tenemos aquí en Morelia, que quiero decirles que tenemos ya 5 albergues listos, con alimentos, con colchonetas, y de capacidad, con todo. Tenemos una capacidad en esos albergues de alrededor de 500 personas. No está mal, digo 500, y hay uno de manera muy particular que es del DIF para niños, niñas y adolescentes que no vengan acompañados de adultos ni de mayores de edad, donde ahí pueden estar también en ese albergue. Tampoco hay nadie ahí en el albergue, tampoco ha llegado a los 5 albergues. Está habilitado el aeropuerto de la ciudad de Morelia con el registro civil para cualquier documento que se requiera, con la Secretaría de Salud, con una ventanilla para si alguien trae algún síntoma de algún problema, de algún padecimiento, ahí se le puede arreglar. No ha ocurrido nada. No nos han pasado la lista de cuántos deportados de Michoacán, ni sabemos si están o no están en los albergues algunos, o algunos dicen, no, pues yo tengo un familiar en Tijuana, tengo un familiar en Mexicali, en Rosarito, o lo tengo en Ciudad Juárez. No hay todavía nada. Y no hay nada. Perdón la interrupción, pero ya nos están correteando. Vamos a un corte y regresamos. Perfecto. Para otro bloque. Estamos con Antonio Soto Sánchez, secretario de Migrante, y que la interesante plática no nos permite echar la partida de dominó, como espera Julio, uno de nuestros productores. Ya es tiempo, Toño, de una partida, aunque sea nomás una, porque ya el tiempo apremia. Vamos a ver. Te interrumpí hace rato. ¿Empiezo yo o empiezas tú? La mula de... Abre mula de 6. Normal. Sí, me decías... Te interrumpí, estabas hablando sobre cómo se está vinculando la relación de la situación más bien de la deportación que están haciendo Estados Unidos ya, y que todavía en Michoacán no llega, digamos. No llegan. Mira, Samuel, no llegan, pero estamos preparados. El gobernador me parece que de manera muy inteligente y rápida dio indicaciones. Preparen un programa, preparen albergues, instálese como un comité intersecretarial para ver qué aporta cada quien en caso de deportados. Fíjate que no te he contestado lo que me comentabas de que si hay deportaciones, esta gente, ¿cómo le vamos a dar un empleo o un trabajo si luego los trabajos que hay, los empleos no alcanzan para los que acá estamos? Sí. Y entonces pues está ahí complicado. Quiero decirte que hay una muy buena coordinación con la Secretaría de Economía a nivel federal, la SEDECO estatal, y la federal maneja una dependencia que se llama Servicio Nacional del Empleo. Sí. En ese Servicio Nacional del Empleo lo conozco porque ya fui secretario de ahí, y hay una bolsa de trabajo que se conviene
se acuerda con los prestadores de servicios, con las cámaras de comercio, con las cámaras industriales, con los constructores, etcétera, y hay una bolsa de servicio con muchas empresas, y luego hay ferias donde se ofertan puestos que de analista, para pintar, que para la construcción, que para el diseño, que etcétera, 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 ¿no? Dependiendo del giro. Pues esa bolsa de trabajo con el Servicio Nacional del Empleo, en coordinación de la Secretaría del Migrante con SEDECO y Economía Federal, está a disposición de varios espacios que se pueden ofertar para michoacanas y michoacanos, pues cuando vengan y cuando lleguen y si les interesa. A nivel federal, el día de ayer, el gobierno de la República dio a conocer que en convenio con la iniciativa privada y el Consejo Coordinador Empresarial, hay cerca de 50,000 espacios de bolsa de trabajo para nuestros compatriotas que puedan ser deportados. Así que en esa parte yo lo que les puedo decir es de que sí podemos enfrentar esta contingencia hasta un límite, por supuesto, no es hasta el infinito, pero sí podríamos tener capacidad de ofertar empleos para muchas y muchos que pudieran ser deportados. Pero yo creo que eso de verdad no va a ocurrir y es solamente un discurso y una amenaza para negociar. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno de Estados Unidos? Negociar otros temas. El tema del fentanilo, el tema de darle orden a la migración y controlarla más o menos, y el tema del comercio, porque sienten que el comercio, por argumentos de ellos, es un comercio desigual, que a Estados Unidos le ha ido mal con el comercio con Canadá y con México. No. Estados Unidos, comprobado y argumentado está, que ha sido también favorecido por el TMEC, lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TMEC, y para eso es la mesa donde estará el secretario de Economía de nuestro país con el secretario de Comercio de Estados Unidos, donde le va a decir, a ver, con peras y manzanas, este bien y este producto que se hace en México, pero que comparte algunos elementos construidos y elaborados en Estados Unidos que cruzan la frontera 2, 3, que cruzan hasta 8 veces la frontera, el mismo producto para hacer un producto final para un ensamble, por ejemplo, de un automóvil, pues no puede pagar arancel 8 veces o 4 veces por lo menos en el cruce del 25% porque encarece el producto final. Eso se les va a demostrar y con buenos argumentos, y seguramente van a caer en la cuenta de que los aranceles, lejos de ayudar a un comercio sano, positivo, que lleve competitividad a las economías, puede afectar a la competitividad de la economía de Estados Unidos como a la competitividad de la economía de Canadá y de México. Así que yo el otro día di un dato que es un dato real, lo dio la Secretaría de Economía Federal, de aplicarse el 25% de los aranceles, Samuel, a los bienes y productos que enviamos a Estados Unidos. Llámale automotrices, llámales manufactureros, llámales agroalimentos, etcétera, estarían pagando principalmente los estados fronterizos, California, Arizona, Texas, Florida, etcétera, casi 25,000 millones de dólares adicionales a lo que pagarían normalmente sin ese arancel. ¿A quién entonces le afecta? Pues les afecta a los consumidores. Por lo tanto, esa medida es muy radical, es muy extrema. ¿Para qué? Para obligar a México y obligar a Canadá a negociar otros propósitos y otros fines que tiene la administración que acaba de iniciar del señor Trump. Entonces, digamos que haciendo como una síntesis de lo que dices, estamos blindados en Michoacán para hacer frente a una eventual deportación masiva de paisanos
que residen legalmente, más ilegalmente, en el vecino país del norte. Estamos preparados. Estamos preparados y la contingencia de una deportación masiva es, desde mi punto de vista, tiene un margen de probabilidades no superior al 10 o 15% de que sea real y que sea cierto. Masiva, estamos hablando de cientos de miles. Michoacán tiene no más de 500,000 michoacanas y michoacanos que pudieran estar en el estatus de sin documentos. Todos los demás ya tienen la nacionalidad americana o doble nacionalidad o son residentes. Por lo tanto, ellos no tienen ningún problema. Los que tienen ese problema podrían ser, no rebasan los 500,000. La última cifra que nos dieron a nosotros son de 318,000 michoacanos y michoacanos que tienen ese problema. 318,000. Y a nivel nacional, el rango es de no más de 5 millones. No más de 5 millones. El que tiene el problema en todo Estados Unidos son 11 millones. Pero los 11 millones estamos hablando de todo el mundo. De esos 11 millones, 5 millones serían los que tienen problema en México. Y de Michoacán, 318,000. Por lo tanto, no es un tema como para alarmarnos. Yo creo que es bastante controlable y me parece que vamos a poder hacerle frente en caso de que ocurra, pero afortunadamente no va a ocurrir. Bueno, entonces estamos preparados en Michoacán y se puede controlar una presunta deportación masiva de connacionales. En eso estamos. Sí, estamos en eso. Entonces, ¿y en las comunidades sientes que hay preocupación de ellas, de las comunidades en México, en Michoacán, de que sus familiares sean deportados, de que esa preocupación es, yo diría, inherente? No puedes, aunque sean, digamos, demagogia de Trump, de todos modos están ahí, ¿no? Sí existe preocupación, pero no veo una preocupación alarmante. Yo he hablado con varios presidentes de clubes, de organizaciones y de federaciones y con líderes migrantes en lo particular, que además conozco desde hace muchos años, a muchos de ellos, de Tierra Caliente, de la Ciénega, de todas las regiones, hasta de la meseta purépecha. En Georgia acabo de hablar con un líder que está allá. Sí hay preocupación, principalmente en dos ciudades he percibido una mayor preocupación, en Los Ángeles y en Chicago, porque ha habido como rondines de la policía migratoria de Estados Unidos, la agencia, que no ocurrían antes, como para amedrentar, pero no han ingresado a ninguna casa migrante, no han actuado, nomás han generado como una presencia. Toño, vamos a ir a otro corte, regresamos, nomás hay que mencionar que estamos teniendo como sede en esa transmisión, esa grabación, el restaurante, un espacio del restaurante Inforno, aquí en Morelia, Michoacán. ¿Tú ya conocías aquí ese lugar? Sí, claro, ya lo conocía y me gusta mucho. Es un espacio muy bonito de aquí de Morelia, en un lugar que tiene además una buena vista hacia la ciudad. Me parece, lo recomiendo, me gusta, es un buen lugar. Y vamos a un receso, a un corte, y regresamos. Le digo cómo me ganó gachamente Toño Soto esta partida de dominó. Le voy a decir, fuera del micrófono me dijo, ya diles que te gané. Y yo le he dicho antes de ir al corte, pues que me ganó y me puso una paliza. Como se dan cuenta, tengo que comer todas estas y ya me da pena. Y con esto, ya para que las enseño yo. Ni que fuera carro de Coca-Cola. Bueno, pues ahí está, y te toca hacer la sopa. No, ya lo dejamos así, bien perdido, una buena paliza. Toño,
En este último bloque ya hablas de que voy a recapitular un poco, preparados, se puede controlar, eh, son peras, son manzanas de Donald Trump, se está listo para cualquier contingencia y hay acciones como el caso de los albergues, el caso de oferta de empleo y otra serie Del aeropuerto de las Ventanillas, sí, del registro civil y de salud. sí. Entonces ya hay todo, digamos, una estrategia que creo que no la vemos como ciudadano de manera integral, la vemos como dispersa, ¿no? Se anuncia esto, se anuncia eso, pero ya como nos platicas ya se ve más integrada ese tipo de estrategia, ¿no? La pregunta sería, este, ¿qué es lo que está haciendo para evitar, más allá de estas amenazas de deportaciones, que la gente no se vaya? Es decir, hay cosas que no se pueden evitar. Yo, en lo personal, percibo eso, el desplazamiento de tierra caliente, de habitantes de tierra caliente por la cuestión de la violencia. Hay gente que se va a Estados Unidos por cuestiones ya de familia, De desplazamiento. desplazamiento por la violencia. Y otros por familiares. Y otros que por tienen. familiares, y otros por cuestiones de aventura, y otros de necesidad de trabajar, encontrar Otras mejores oportunidades condiciones. en otra parte. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué está haciendo para Bueno, aminorar, cuando menos? yo creo que hay mucho por hacer en el tema y continuar trabajando mucho en el tema a nivel nacional de la seguridad. De no solamente Michoacán, sino de distintos estados del país. Nadie debiera ser desplazado de donde vive, de su comunidad, de su pueblo, de su ciudad, por un tema de inseguridad. Eso yo creo que es un tema que nos compete a las autoridades de México, darles a la gente la paz y la tranquilidad que requieren, por un lado, y por otro lado, darle las oportunidades de empleo y de trabajo para poder sacar a sus familias adelante en los lugares de origen. La gente, voy a recordar algo que decía Andrés Manuel López Obrador y que me parecía que lo decía de manera muy puntual y lo decía de manera correcta. La gente no emigra por gusto, emigra por necesidad. De cualquier tipo, necesidad de oportunidades o por inseguridad. Y lo que debiera de luchar el gobierno de México, así lo decía él, con lo cual estoy de acuerdo, es generar las oportunidades a la gente para que cuando emigraran a Estados Unidos fuera solamente para ir de turistas, para visitar a sus familiares, pero no para quedarse allá, sino para ir y retornar y seguir en sus lugares, comunidades, trabajando en paz y tranquilidad. Eso me gustaba mucho, ese planteamiento del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y comentar que hay mucho por hacer por parte de las autoridades mexicanas en todos los niveles para garantizar eso que decía Andrés Manuel López Obrador: paz, seguridad, oportunidades y que la gente viaje por gusto y no por necesidad. Así que ese es un propósito que tenemos. Por eso la transformación. Hablar del segundo piso, de la cuarta transformación, significa que todavía no hemos logrado alcanzar los fines y propósitos de la transformación por la cual ha soñado y hemos soñado las y los mexicanos. En eso está oportunidades, en eso está seguridad, paz, en eso está educación, salud, medicinas, muchas cosas que todavía adolecemos de ellas, que el gobierno en todos los niveles tenemos la responsabilidad de no fallarles a la gente y de cumplirles. Así que, Samuel, estamos trabajando, se está avanzando. Yo siento a un Michoacán que no se ha rezagado, que está avanzando y que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en un poco más de 3 años al frente, en varios aspectos,
he notado cambios cualitativos, he notado mejoras que no existían en el pasado, reconozco esfuerzos anteriores, pero también hay que reconocer los avances que se han tenido en distintos ámbitos y ahora hay un avance importante. Y en materia migratoria, pues estamos con las pilas bien puestas, con las antenitas bien al pendiente para cualquier contingencia que ocurra. Michoacán va a demostrar que tiene capacidad para enfrentar esa contingencia y que nuestros connacionales no están solos. Ya estamos en la parte ya final, ya de hecho nos queda como un minuto, pero no quiero dejar pasar este programa que viene de anteriores gobiernos, que se llegó a llamar Palomas Mensajeras, sí, y que es un reencuentro familiar y importantísimo, que de gente que no se ha visto más de 30 años, más de 20, 40 incluso, y hace posible el gobierno, en este caso de Michoacán, ese reencuentro. Ese se sigue manteniendo, se está agudizando, ya no tenemos como 30 segundos. Rápido digo, sigue el programa, lo vamos a intensificar. En los próximos días el gobernador de Michoacán y los 112 alcaldes más los gobiernos autónomos van a suscribir el convenio para este nuevo periodo. Se hace cada que entran nuevas autoridades, el convenio, para que vayan más familiares mayores de 65 años, que tengan pasaporte, nosotros les conseguimos la visa, que tengan familiares en Estados Unidos, a visitarlos y que quieran ir para allá, porque sí es cierto, tienen 10, 20 o 30 años sin ver a sus familiares. Eso lo vamos a intensificar porque es un programa que nos lo están pidiendo muchos ciudadanos, hombres y mujeres en los 113 municipios dicen: quiero ir a ver a mi hijo, quiero ir a ver a mi nieto, quiero ir a ver a mi hija, a mi hermano menor, etcétera. Ayúdenos para tener la visa y por supuesto los vamos a acompañar y los vamos a ayudar y se va a suscribir próximamente el convenio. Antonio Soto Sánchez, pues te damos las gracias por estar aquí. Es interesante siempre charlar contigo porque aparte te emocionas. A todo lo que hagas, hazlo con pasión y con emoción. Exacto. El servicio público debe ser una emoción y una pasión de servir a los demás y de dar resultados. En eso estamos. Y a usted le damos las gracias por estar con nosotros.